Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas. Les habla Marcela desde Ginebra, Suiza, y desde San Paulo. Ramiro, ¿cómo te va, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Vamos a presentar ya a nuestro invitado de hoy, a Giovanni Leal. Él es candidato a doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Políticos y actualmente coordina el seminario de posgrado titulado Migración, Territorio y Derechos Humanos en Tiempos de Incertidumbres. Marcela, Ramiro, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar un rato de todo un poco. Giovanni, antes de empezar, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de este curso que están realizando, un curso de posgrado en la universidad, que es bastante abierto y que tiene que ver justamente, ¿no?, con eso, ¿no?, con migración y con tiempos de incertidumbre. ¿Cómo es ese curso? Es un espacio que ya hemos venido construyendo ya hace 4 años, un poco más, junto con la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina y la Universidad Nacional de Avellaneda. Se pensó desde un comienzo abrir este espacio para formar o trabajar de manera colectivamente con compañeros y compañeras de colectividades migrantes acá en Buenos Aires, con el objetivo de poder compartir experiencias territoriales, vivencias organizativas, formas de ver el mundo, en general sobre todo lo que tiene que ver con la migración y en especial haciendo foco con los derechos que tenemos nosotros los migrantes acá, por ejemplo, en el contexto argentino. Entonces, este espacio se creó fue con ese fin y estamos muy contentos porque ha sido muy fructífero en estos últimos años. Ya vamos para la 4ª colación de egresados y la verdad que hemos tenido buenos comentarios y participación de todos los países y de todas las colectividades posibles que circulan por acá, por Buenos Aires y por nuestro continente, Ramiro. Y han tenido un trabajo bastante arduo últimamente, ¿no?, durante el gobierno de Macri, porque hubo algunos retrocesos, ¿no, Giovanni? Sí. La coyuntura del gobierno, de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, fue un contexto bastante interesante para trabajar a propósito del tema de la migración y los derechos humanos, pero también fue muy problemático en tanto las medidas políticas que este gobierno impulsó en su momento y que afectó mucho todas las dinámicas migratorias acá en la Argentina. Así que fue un contexto bastante interesante desde un punto de vista analítico, pero también problemático desde un punto de vista de los derechos humanos, la aplicación de los derechos humanos que vivíamos nosotros, las diferentes colectividades acá en Argentina. Hay un decreto, ¿no?, el decreto número 70 que dictó Macri, que restringió muchos derechos a los migrantes, ¿no, Giovanni? Justamente fue una de las medidas como más fuertes que impulsó este gobierno, el decreto 70-2017, un decreto que la verdad vino a lesionar bastante todo ese desarrollo en materia migratoria que se había logrado en la Argentina a propósito de la ley 25.871 del 2004 y su decreto 610 que se reguló en el 2010, porque veníamos con una política enmarcada en la protección de los derechos humanos, con un diálogo muy importante y muy cercano a las directrices de la Constitución Nacional Argentina con relación al respeto de los derechos de las poblaciones en general. Y infortunadamente en el marco de ese gobierno se empezó a instaurar una idea bastante problemática, un poco, si se quiere, perversa y maniquea, porque se empezó a ligar de alguna manera las poblaciones migrantes con la delincuencia. Esta forma de asociar
las poblaciones migrantes con la delincuencia empezó a generar bastante odio en la sociedad y por ende que volviera a surgir estas visiones xenófobas, racistas, aporófobas también, porque se estaba estigmatizando al migrante pobre, no, al migrante en general, pero al migrante pobre, al migrante de a pie, al migrante que es vulnerable en estas sociedades capitalistas y que lo excluye, ¿no? Fue un contexto bastante problemático que tuvimos que vivir en el marco de ese decreto, Ramiro. Giovanni, yo quería preguntarte un poco, ustedes en el posgrado que están haciendo, aparte de tener una contención a los inmigrantes, ¿verdad? ¿También les da asilos, o solo es el estudio? Se hace una protección se trata de que sea en términos más integrales, ¿no? Pero en realidad no se logra, digamos, que tenga un efecto concreto, ese tipo de apoyos. Falta más para trabajar en este tipo de apoyos. Falta infraestructura para hacer todo eso. Todo lo que tiene que ver con prácticas de economía solidaria, prácticas de economía alternativa, nosotros siempre hemos estado, digamos, en el marco de este seminario, en el marco del organizativo, me refiero a lo de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, siempre hemos estado tratando de gestionar con el Estado, con las diferentes autoridades institucionales, apoyos, espacios para todo este tipo de emprendimientos. Conozco una multiplicidad de experiencias, comedores comunitarios, merenderos, que trabajan muy arduamente con la población migrante, y no solamente con la población migrante, sino con la población en general, porque también hay población argentina que se beneficia de estos espacios, de estos microemprendimientos. Son prácticas que se han venido adelantando y algo que está instalado en el conjunto de los que trabajamos de alguna manera con el tema de las migraciones y los derechos, es siempre estar ligado a este tipo de espacios y con el interés de fortalecer estos espacios de emprendimiento, de cuenta propia, de trabajos autónomos, porque la economía popular, la economía alternativa está ahí, y además es la economía más real, porque es la economía que mueve realmente el dinero, no es esa economía especulativa, ficticia que se ve, digamos, en las grandes corporaciones financieras globales, sino es una economía real, de bolsillo, de día a día, del diario cotidiano. Entonces, creemos mucho que hay que fortalecer este tipo de espacios y lo hemos venido haciendo. Lo hemos venido haciendo de la mano de gobiernos más cercanos a las poblaciones migrantes, como en el contexto actual, de alguna manera ha venido apoyando este tipo de espacios y ahí seguimos. Es un trabajo diario, de día a día, de nunca acabar, porque hay avances, hay retrocesos, hay situaciones muy difíciles, hay situaciones problemáticas, la pandemia vino a complicar todo este tipo de ejercicios, pero ahí seguimos como en muchos lugares, supongo, luchando y tratando de incorporar y de abrir estos espacios de contención y de apoyo a estos microemprendimientos que bienvenidos sean, porque son la alternativa que tenemos para hacer real una economía más cercana a la gente, ¿no? Muy bien, mira, tenemos un par de preguntitas más, pero vamos a ir a una pausita musical y luego seguimos, ¿te parece? Buenísimo. Vamos a escuchar No soy de aquí ni soy de allá, ¿te parece, Rami? Vamos, de Facundo Cabral. La vida es abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios y está en todas partes. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá,
tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi carnet de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la varilla en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi carnet de identidad. El mundo y su gente me transformaron en un hombre universal. Por eso hoy, cuando atacan a un hombre de cualquier secta, me atacan a mí, porque yo soy hombre de cualquier secta, porque soy un hombre entre los hombres, porque la humanidad, gracias a Dios, es mi familia. La 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 la. Por tu bello mundo, gracias, amado Señor. Estás escuchando Café Mercosur. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Seguimos con nuestro invitado de hoy, Giovanni Leal, que él sí nos pregunta si sos inmigrante, pero sí está en Argentina, pero sí obviamente por su acento, nos preguntan de dónde sos. Yo soy colombo argentino, de nacimiento colombiano y radicado en Argentina. De acuerdo. Quería preguntar acerca de, el decreto 70 de Macri, que se ha derogado, pero ¿cuáles eran las ventajas de volver al sistema anterior, de la ley de inmigración creada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que, si no me equivoco, fue modelo para la ONU? Básicamente es que la ley y, digamos, todo lo que tiene que ver con la política migratoria en el marco de la ley 25.871 es la protección de los derechos de las poblaciones migrantes. Se enmarca en eso. Básicamente ese es un punto coyuntural y que cruza toda la política migratoria y que por esa vía se entiende a las poblaciones migrantes como cualquier nacional. No hay una distinción que marque esta política migratoria, esta ley migratoria en relación a un migrante y un nacional. No solamente, digamos, es en términos de concepción, es un ciudadano que vive en el territorio argentino y como tal es considerado en el marco o el paraguas de todos los derechos que tiene cualquier nacional. Es ahí considero que es uno de los puntos importantes que tiene esta ley, que de hecho, como muy bien lo mencionabas, Ramiro, ha sido una ley ejemplo para Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, porque mucha política migratoria en diferentes países de la región e inclusive sabemos, como ustedes advertirán también, en otros países del mundo, las políticas migratorias siempre tienen un carácter muy policivo, muy de control, son procesos administrativos que siempre tratan de regular a los cuerpos, a sistematizarlos, a generar controles, en fin. Siempre hay una visión muy de la security, si se quiere, del cuerpo en movimiento, del cuerpo migrante, de la persona migrante. Y es como un estándar, pareciera que es como un patrón, una forma de concebir la política migratoria en esos términos. Por eso, en el marco de esos ejercicios de políticas migratorias bajo estas lógicas muy policivas o muy de la seguridad y el control, Argentina marcó esa diferencia, porque entendió que la migración es un derecho, que emigrar de un país a otro, de que poder movilizarnos a donde queramos, es un derecho como el de a la vida, un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible, ¿sí?
Entonces, ahí es donde creo que radica como la mayor aporte de esta política. Y a propósito del decreto, a todas estas medidas que apuntan desde un plano jurídico, legal, a la defensa, al debido proceso, ¿sí? A que se cumplan los tiempos administrativos para la defensa, en el caso de que hayan algún tipo de medidas contra alguna persona migrante. En fin, es decir, el derecho a la protección, al debido proceso que tenemos todos nosotros en procesos judiciales. Quiero marcar este punto porque justamente fue lo que el decreto de necesidad de urgencia 70-2017 acentuó en contra, porque rompió totalmente con este derecho y lo que instauró fue un principio de, prácticamente por decirlo de alguna manera, de que usted es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y entonces la gente se veía inmersa en una serie de medidas de este organismo de migraciones en donde no tenía el derecho al debido proceso ni tampoco a la legítima defensa también. El boricua, Arjonejo, el panameño hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, y lo para inmigración, pide por el presidente. Quiero conectarlo con lo que dijiste antes de la aporofobia. Porque durante el gobierno de Macri se hicieron deportaciones sumarias totalmente ilegales e injustas, donde no se cumplieron los plazos. Acá estoy refiriendo a una mujer, ¿no?, que le separaron de los hijos inclusive y la deportaron, siendo que la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que no se puede separar a la madre de sus hijos. Y los grandes narcotraficantes y contrabandistas se mantuvieron tranquilamente viviendo en los barrios cerrados de Buenos Aires. O sea que cuando no se cumple la legalidad, ocurren este tipo de cosas discrecionales, donde a los pobres se los persigue para hacer una especie de propaganda. Miren, no dejamos que venga ningún extranjero delincuente, y a los verdaderos delincuentes, aquellos que pagan, los dejamos protegidos en casa. Y concuerdo con lo que planteas, Ramiro, porque ya que tocas el caso de esta mujer, se trataba del caso de Vanessa Gómez, una mujer de nacionalidad peruana que ya había tenido una condena por movimiento ilícito de drogas, pero ya la había cumplido, ya había pagado con cárcel ese acto, digamos, delincuencial, o este acto contraproducente para la justicia, ilícito. Y se había encauzado hacia reincorporarse a la sociedad desde una perspectiva más propositiva, cambiando su vida, cambiando muchas cosas de su vida, y se puso a estudiar. Estudió enfermería, ¿sí? Formó su familia, 2 hijas, su esposo, todo un núcleo familiar que a lo largo del tiempo ella pudo construir, como tratando de darse una segunda oportunidad y de incorporarse a la sociedad de manera más propositiva. Pero, infortunadamente, en el marco del decreto 70-2017, en el gobierno de Mauricio Macri, ella quiso renovar, actualizar sus documentos de identidad cuando se acercó a la Dirección Nacional de Migraciones y saltó que tenía este antecedente judicial. Sin pensarlo 2 veces, esta institución le profirió una expulsión, una deportación automática, una deportación express. De esta forma se violentó todos los derechos de reunificación familiar, los derechos de los niños, y el derecho, digamos, también a la presunción de inocencia, en tanto que ella ya había cumplido una pena. Uh-huh. Pero no. Todo esto quiero aclarar que fue justamente dentro del contexto de los 4 famosos años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, porque ese decreto, el que puso Mauricio Macri, fue derogado a principios del mes de marzo por Alberto Fernández, ¿verdad? Sí. Eso fue, es importante marcar esta coyuntura política, porque el decreto, para los oyentes, es en el marco de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri.
donde se deportaron más de 3.000 personas de manera injustificada y solo por el hecho de que tenían cualquier tipo de antecedente, o personas que ya habían cumplido pena, pero porque les saltaba el antecedente, eran susceptibles a la deportación. Es decir, lo que hizo también el decreto fue como equiparar lo que cualquier tipo de contravención o de actividad ilícita. Tenía el mismo peso, por ejemplo, una persona que haya tenido algún tipo de denuncia por alguna infracción de tránsito que la que tiene un narcotraficante. Entonces lo que hizo el decreto fue como equiparar ese tipo de delitos y de manera indiscriminada meterlos en la misma bolsa y aplicarle la expulsión express, sin tener en cuenta la individualidad y las consecuencias de cada una de las causas y de los antecedentes, y de que la persona capaz ya hubiera digamos, cumplido con la cárcel o con la condena. Con la condena que instauró la justicia. Entonces, esto fue lo perverso. Por eso es que se dice de alguna manera, ya en el argot de los que trabajamos en los derechos de las poblaciones migrantes, prácticamente el decreto 70-2017 de Mauricio Macri fue un decreto más propagandístico, como muy bien lo comentaba Ramiro, en tanto lo que quiso instalar en la sociedad en general es esa pseudo soberanía, ¿sí? De dar a entender que el país y su política era protectora, de seguridad, que velaba por la protección de los argentinos y las argentinas, pero que en realidad lo que estaba haciendo era estigmatizando a una población, y una población realmente vulnerable, pobre también, gente de a pie, gente trabajadora. Entonces, creemos muchos que esto simplemente fue un ejercicio propagandístico, porque si se trata de perseguir a los narcotraficantes y los delincuentes internacionales, la misma ley 25.871 contempla en su artículo 29 la prohibición de cualquier persona que haya cometido algún delito, tanto afuera en Argentina como en Argentina. Simplemente está ahí en la ley. No había necesidad de instaurar un decreto de necesidad de urgencia, además manipulado estadísticamente y con malas intenciones y con el interés de estigmatizar a las poblaciones migrantes, para cumplir con esos asuntos de seguridad y de protección también, y el control y la persecución hacia los reales delincuentes, que son los grandes capos del narcotráfico que se mueven en Argentina a nivel internacional. Eso está estipulado en la ley. Entonces no había necesidad de un decreto como este. Por eso creemos que realmente fue un ejercicio netamente propagandístico para vender una pseudo idea de soberanía y de nacionalismo totalmente falsa. Yo tengo una pregunta un poco puntual, Giovanni. En este año de elecciones 2021, quiero justamente hacerte esta pregunta. Los inmigrantes en Argentina, que hace años que están viviendo y están con sus permisos de residencia, tienen derecho al voto en Argentina. ¿Cómo va a ser este año de elecciones 2021? Hay un avance, Marcela, muy importante. Antes, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la población migrante tenía que estar empadronada para votar. Ahora hay un empadronamiento automático. Y ya están rodando aplicativos por diferentes comunidades y poblaciones migrantes para uno verificar o comprobar si está dentro del padrón electoral. Así que esto lo que de alguna manera abre es un gran espectro de participación, y en eso puntualmente estamos trabajando nosotros desde los diferentes espacios académicos, organizativos, comunitarios, para incentivar el voto migrante. Siempre ha sido muy reducido la participación del voto migrante en tanto las elecciones, que es una pelea que hace falta hacer, porque se elige solo para gobernadores, se elige para cargos intermedios, pero no para cargos ejecutivos como el presidencial. Pero se quiere de alguna manera ir avanzando en ese camino, y me parece que el abrir el espectro de participación y que el migrante que ya tenga una radicación no tenga que empadronarse, sino que automáticamente ya quede dentro del padrón electoral, es un avance significativo y que abre la apertura
a que ciudadanos que capaz no están integrados o no estaban integrados en este padrón puedan hacerlo en esta oportunidad. En eso estamos trabajando, en dar información, acercar este tipo de informaciones a las poblaciones migrantes, y ha sido recibida de manera muy propositiva por parte de la gente, porque quieren estar participando, quieren hacer parte de los procesos de toma de decisiones, y qué mejor hacerlo, digamos, en esta pequeña instancia que es la elección popular. Así que es un gran avance, y creo que para la población migrante se vienen buenos momentos en ese sentido, a propósito de la coyuntura electoral que se avecina, que estamos cerca ya de un par de añitos más. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Lo que decía Giovanni con relación a las leyes que todavía tienen algunos resabios de esa idea policialesca, digamos, de ver al otro siempre como el peligro, está todavía muy en todos nosotros de alguna manera. Yo puedo ver, por ejemplo, como persona que analiza el discurso, y principalmente el discurso de los medios, que cuando hay un problema, siempre el problema es el otro. Entonces, hay problema de coronavirus, es la cepa de Manaus, es la cepa de Sudáfrica, es la cepa de Gran Bretaña. Nunca es nuestras prácticas descuidadas. Y algunas veces nosotros tenemos, Giovanni, como en el caso de Brasil, leyes que vienen de épocas que ya pasaron, como la época de la dictadura. La ley de inmigraciones aquí en Brasil era de la dictadura, era del año 82, donde se veía al extranjero como el posible subversivo. Los extranjeros aquí hasta el año 2017, estoy hablando hace muy poquito, fíjate, Giovanni, no teníamos derecho ni siquiera a juntarnos para hablar de política de nuestros propios países. Por eso este tema de la migración, que tanto nos ufanamos nosotros, decir, ay, somos hijos de inmigrantes, crisol de raza, este país ha sido creado por la inmigración, venimos de los barcos, y todos esos mitos, que son mitos sociales, son esas doxas, esas creencias, vemos que no están así, ¿no, Giovanni? Hay algo que Saskia Sassen, una politóloga belga, argentina, que tiene muchos trabajos interesantes sobre migración a nivel global, dice, y es que hay algo que está inscrito en las políticas migratorias de corte derechosos o de cortes más policivos, y es que siempre está instaurado el enemigo interno, y ese enemigo interno de las sociedades es el otro, y en este caso el extranjero, ¿sí? Siempre va a ser el extranjero, y que además se utiliza como un mecanismo político para llevar la atención hacia afuera, ¿no? Hacia ese otro que viene de afuera y que viene a generar miedo, a generar inseguridad en nuestra casa, en nuestro país. Entonces ella dice que esto es algo muy característico de las políticas migratorias de corte derechoso, y que se caracterizan mucho y que tienen como esa esencia muy policiva, ¿no? Eso es algo que ha venido acompañando todo el ejercicio de la promulgación de las leyes migratorias en muchos países del mundo, ¿no? Y por otro lado también tenemos que, por ejemplo, en el caso argentino, las poblaciones que vinieron de Europa con discursos sobre los derechos laborales, la protección de los derechos del trabajador, de la lucha obrera, por ejemplo. Sindicatos, la organización del obrero, etcétera. En el marco, digamos, de la dictadura que hubo acá en la Argentina, se convirtieron prácticamente en objetivo militar por obvias razones, ¿no? Porque recordemos que la dictadura de Argentina era contra el comunismo, contra esas lógicas de izquierda, contra esas lógicas que tachaban digamos, de subversivas, ¿no? Entonces, el hablar de derechos, el hablar de organización, de sindicatos, era totalmente una herejía para este tipo de doctrinas policivas dictatoriales, ¿no? Entonces, acá en el caso argentino pasó así con las poblaciones que venían de Europa y que traían ese discurso. Lo que quiero también instalar acá con esta idea es que
prácticamente todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con organización, para estas lógicas o políticas fascistas, y hoy en día las neofascistas, por ejemplo, como el caso que está ocurriendo a mi modo de ver en Brasil, con Bolsonaro y todo su séquito de neofascistas, todo lo que tiene que ver con organización, derechos, organización obrera, lucha obrera, organización estudiantil, reforma agraria, protección de la diferencia, la reivindicación de la diferencia cultural, termina siendo un discurso totalmente que lo encuadran dentro de discursos subversivos que se convierte en objetivo militar. Eso es una constante histórica, que pareciera que es un manual que repiten estos gobiernos neofascistas. Ahora utilizan otros discursos y apelan a otras realidades de manera muy abusiva, por ejemplo, como el caso de Venezuela, que la han estigmatizado, que le han dado bastantes golpes políticos, y que la han utilizado como bastiones políticos para deslegitimar los movimientos sociales y las luchas obreras y la reivindicación de la diversidad. Digo abusiva porque es lo que utilizan gobiernos de derecha en nuestra región, como por ejemplo el colombiano, o como por ejemplo también volviendo al de Brasil, en donde se dice que todas estas lógicas y estas prácticas discursivas son castrochavistas. O sea, la etiquetan de una manera distinta. Es que a Cuba también. A Cuba también, claro. Es decir, como que tratan de integrar todas esas lógicas donde se han reivindicado derechos y la lucha obrera, la lucha de la diversidad, etcétera, y la construyen como el enemigo interno, ¿sí? Esa es otra forma de construcción del enemigo interno, que sumado al extranjero viene a potenciar todas estas políticas represivas y abusivas y policivas. Entonces, creo que hay que llamar la atención a eso, ¿no? Porque eso es algo de manual que a veces pasa desapercibido y que hay que tratar de seguir dándole énfasis, porque pareciera que cuando se entiende o se ve, la gente no cree. Y además son discursos que penetran en la psiquis y en el sentido común de manera muy fácil, porque son discursos que no activan la racionalidad, sino la emoción. Entonces, claro, tú quedas conectada con la emoción y dices, sí, ve, son todos derechosos, son todos revoltosos, son todos de izquierda, revoltosos, son todos izquierdosos y vienen a afectarnos, dañarnos. Entonces, no hay una lógica, no hay una razón que permita entender esos discursos, y la gente se lo come enterito, lo entiende, lo apropia, lo moviliza y lo replica, sí, de manera a veces consciente y a veces de manera inconsciente, ¿no? Por eso creo que hay que llamar la atención a eso, y eso es un plano y un ejercicio de trabajo político que nosotros, las organizaciones, por lo menos donde yo estoy y en el seminario que digamos, estamos adelantando ya hace 4 años, queremos mostrar y trabajar con las poblaciones migrantes. Hacer tomar conciencia a la gente de la verdad de que es el ser inmigrante y la integración también de este inmigrante. Giovanni, si tenés algo para cerrar la entrevista de hoy. Sería agregar que gracias al nuevo decreto, el decreto 738 del 2021, que sacó el gobierno de Alberto Fernández, se derogó el decreto de necesidad de urgencia 70-2017 del gobierno de Mauricio Macri. Nosotros creemos que es un gran gesto de esta gestión para las poblaciones migrantes. Lo aplaudimos y lo reivindicamos y lo defendemos porque volvimos a tener la ley 25.871 como la teníamos antes. Es decir, en donde se vuelve a reivindicar la protección de los derechos de todos los que vivimos en la Argentina y somos personas que hemos venido de otros países, de los que somos residentes, de los que somos inmigrantes en esta hermosa Argentina. Giovanni, yo te agradezco muchísimo, y Ramiro también. Muchísimas gracias. Un abrazo, Giovanni.
Marcela, Ramiro, muchas gracias por la invitación, por permitirme conversar con ustedes y con los oyentes. Y bueno, cuando quieran por acá seguiremos compartiendo y hablando de todo un poco. Muchísimas gracias. Vamos a una pausita musical y a saludar a Cristian Sales, que nos está siguiendo, nos está acompañando desde Río de Janeiro hoy. Vamos con la comparsita. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, vamos a seguir con nuestro programita de hoy. Decir que este fin de semana hubo una caravana de solidaridad internacional por no al bloqueo a Cuba. Si bien recordamos que este bloqueo lleva más de 30 años, ¿se acuerdan cuando empezó este bloqueo? ¿Es un bloqueo o es un embargo? Porque los cubanos dicen que es un bloqueo, pero Estados Unidos dice que es un embargo. La diferencia es que el embargo es como medidas unitarias desde el punto de vista comercial. Está prohibido, es una prohibición que impone Estados Unidos a Cuba para hacer negociaciones comerciales. Lo que pasó aquí fue que después, con la ley de Torricelli, se sancionó a terceras naciones a hacer tratados con Cuba, o sea, Estados Unidos y Cuba, ¿no? Entonces, por eso se siente que no es solo un embargo, sino que es un bloqueo, porque está bloqueada comercialmente. Esto no es ni más ni menos que para aislar a Cuba y evitar el crecimiento de la isla. Por otro lado, Estados Unidos dice que hace todo esto porque dice que Cuba no respeta los derechos humanos, dándole las oportunidades económicas a la población, como si ellos respetaran los derechos humanos. De todas maneras, la ONU ya lleva 23 votaciones desde que se empezó a tratar este bloqueo contra Cuba.
dándole el apoyo, donde siempre se dice levantemos este bloqueo, pero no han conseguido nada. Entonces, ahora sí estamos haciendo una gran campaña para que sea nuevamente tratada y bueno, teniendo una pequeña ilusión con este nuevo gobierno que vuelva a ser tratado y que se desbloquee a Cuba. Tenemos un videíto después de participar, Ramiro, te voy a dar la palabra, que vamos a ver que es un videíto que han hecho los compañeros de Suiza apoyando a esta gran campaña que se hizo, esta gran caravana que se hizo internacionalmente. Ramiro, te doy la palabra. No, yo voy a decir nada más que dos cositas. Primero, muy bien lo que has dicho, la distinción entre bloqueo y embargo. A los efectos es lo mismo. El embargo es una medida cautelar, pero como bien le apuntaste, acá el embargo se hace con la persona, contra una persona que debe, supuestamente. El embargo es una figura del derecho privado. El bloqueo es una figura del derecho internacional público. Y siempre tiene que ver con un casus belli, o sea, con una causa de guerra, cosa que Estados Unidos no puede demostrar. Por eso le viene muy bien este eufemismo, ¿no? Decir que no es bloqueo y decir que es un embargo, que es un invento. Pero sí, claro. Supuestamente el embargo tendría que ser contra Cuba, pero acá se ha aplicado contra bancos extranjeros, como por ejemplo el Paribas de Francia, que le pusieron una multa de 1.900 millones de dólares y la pagó. Empresas de informática, por ejemplo, de Panamá, por venderle computadoras al Estado en Cuba, y muchas otras más. Lo que pasa es que, como bien dijiste vos, Cuba de alguna manera, trancas y barrancas, viene desarrollándose con la industria turística, mucha participación del capital europeo, que no está tan de acuerdo con este bloqueo, porque negocios son negocios, son business. Business, yes. Y aparte, la injusticia dentro del propio enunciado capitalista que pretende dar los Estados Unidos. Si el capitalismo es tan superior al socialismo, ¿por qué recurrir a estas medidas de fuerza? Supuestamente con el libre juego de la oferta y de la demanda, se tendría que el capitalismo salir victorioso si es ontológicamente superior. Pero no. Vemos que no es tan así porque es una cuestión geopolítica y tiene mucho que ver también con lo que estábamos charlando anteriormente de esta creación de los otros malos. Ya lo hicieron con los años 80, con el bloque del mal, ¿no? Que estaba Nicaragua, Cuba, Irán, que eran los cuatro maléficos. Ahora los cuatro maléficos son Irán, Venezuela. Sí, Venezuela, Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Entonces siempre tenemos que buscar los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Porque nosotros... Pero es básicamente eso, lo has descrito pero muy bien. Pero también todo esto depende, mira, cuando ellos atacan, ¿no? Estados Unidos ataca la zona del Líbano, toda esa región, y también ahora Venezuela, que lo tiene tirado del pelo y todo. Es todo economía, son las grandes potencias del petróleo, entonces bueno, como tenerlo del cuello, diciendo no pueden hacer ningún comercio, no pueden evoluir como potencia, como país, y no nos olvidemos que Cuba en este periodo de pandemia ha mandado médicos para todos lados a ayudar en esta pandemia y que han sacado su propia vacuna. Entonces ellos tienen mucha potencia, aparte de hablar de un montón de cosas, gente que se va a operar ahí, o sea, tienen mucha potencia para salir y bueno, esto también es el granito que les molesta en la espalda, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de las elecciones en Ecuador, ¿qué te parece? Sí, podemos hablar de las elecciones en Ecuador, donde las elecciones van a ser realizadas, las segundas, ¿no? Elecciones presidenciales van a ser realizadas el 11 de abril, falta muy poquito. Pero el domingo hubo un Zoom con Rafael Correa, donde nos hablaba y todo, y había mucha gente que se pronunciaba también a favor, porque los han tratado de mentirosos
y los han amenazado, tanto a Arauz como tantas amenazas que viene recibiendo hace mucho tiempo Rafael Correa, ¿verdad? Entonces, el bloque de solidaridad de América Unida ha sacado un documento. Dice así: denuncia pública y ante las organizaciones internacionales, Ginebra, 29 de marzo de 2021, el bloque de Solidaridad, América Unida y la sociedad civil, expresamos con enérgico rechazo el flagrante llamado a socavar el Estado de Derecho, enalteciendo con sevicia a la violación de los derechos constitucionales en Ecuador. Ante los hechos deslenables de un supuesto miembro de alto rango de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, un presunto teniente coronel, René Patricio Proaño Vela, quien en evidente abuso de poder incitar a su tropa y a la sociedad civil a cometer crímenes de odio, declarando objetivo militar al expresidente Rafael Correa Delgado y de manera implícita al candidato a la presidencia Andrés Arauz y su electorado. Es evidente que el pronunciamiento beligerante del señor teniente coronel René Patricio Proaño Vela busca infundir pánico en la sociedad civil, no solo amenazando de muerte a los arriba mencionados, sino amedrentando al pueblo ecuatoriano. Apelamos a los organismos internacionales a que en su ardua gestión se vinculen a la observación de la situación de persecución política que por activa o por pasiva, por acción u omisión desde el Estado ecuatoriano y sectores afines al régimen actual, se propaga contra todo aquel que piense diferente. El asesinato de varios campesinos, trabajadores y estudiantes es el saldo que queda de las justas protestas en octubre del año pasado contra las políticas económicas del régimen sin que éste responda por estos crímenes. Nosotros, como sociedad civil, no podemos consentir que desde los sectores de los cuerpos de seguridad del Estado, en su naturaleza, es de obediencia al poder civil según la Constitución, mas no de deliberantes se emplace el de sangre fratricida como solución política y pedimos a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos que se pronuncien tácticamente ante el gobierno ecuatoriano para que responda por estos hechos delincuentes. En busca de la democracia plena y la reconciliación de los pueblos americanos, y en este caso del pueblo ecuatoriano, les extendemos a la comunidad internacional y al pueblo ecuatoriano nuestros saludos solidarios y de apoyo a las causas justas. Bloque Solidaridad América Unida. Muchísimas gracias por este documento, que lo van a hacer llegar obviamente a Rafael Correa y ya llegó a la ONU. Bien, es que lo que ocurría es que había un video de este hombre diciendo que en el caso de que ganase el correísmo, había que declarar blancos militares a los gobernantes electos, a Arauz, por ejemplo, en el supuesto caso de que ganara, y a Correa, y tirarles un tiro en la cabeza. Así de simple lo decía este hombre. Fue una cosa horrible. Sinceramente, bueno, ni vamos a comentar eso, ¿no, Marcela? No, yo creo que las palabras van por sí solas, los videos van por sí solas, los actos van por sí solos. Y bueno, esperemos de verdad que el día 11 de abril haya unas elecciones claras, porque yo creo que sí, que el pueblo se ha pronunciado, pero bueno, digamos de que han salido parejo, pero dejen a la democracia seguir adelante, por favor, solo eso pedimos, que la Constitución se tenga presente, que se implante, por favor.
Pedimos simplemente eso, por Ecuador, por Cuba, por Colombia, por Venezuela, por Argentina, por Brasil y por la patria grande. Bueno, vamos a hablar de cosas lindas, Marcela, ¿qué te parece? Tenés cosas lindas para hablar, no me digas. A pesar de que no lo van a escuchar en los medios hegemónicos de Argentina, Argentina ha tenido una inversión de varias empresas muy, pero muy importante, que ha llegado al 15.6% del Producto Bruto Interno, lo que no ocurría desde... Con pandemia y todo, Exactamente. Con pandemia y todo, eso. Exactamente. Un grado de inversión así no existía desde agosto del 2017, última época de la recuperación de Argentina, después, digamos, del envión que le dejara Cristina, ¿no? Y de la política de desindustrialización que llevó adelante Mauricio Macri. Durante el gobierno del kirchnerismo, tasas más o menos parecidas del 17% se dieron entre el 2003 y el 2008 y entre el 2011 y el 2014, o sea que está bastante bien. No es la solución, no es la panacea. Argentina tiene algunos problemas estructurales de Macri heredados, de la pandemia y de algunos otros más. Algún día vamos a llamar a algún economista para que lo podamos discutir. Hay muchos algunos problemas funcionarios que funcionan mal también, ¿eh? También hay algunos funcionarios. Sí, algunos funcionarios que funcionan mal, pero bueno, que las multinacionales vayan a invertir a Argentina, de alguna manera, desmiente todo este clima que quieren crear, tanto desde los medios hegemónicos como de sectores hegemónicos de la economía argentina, que hablan de la manada, que se va del país, de las inversiones y que estamos en la quiebra, porque claro, lo que buscan es flexibilización laboral, no pagar impuestos, poder hacer como ellos siempre han hecho lo que querían, ¿no? O sea, entrar en la puerta de gobierno sin tener que pedir audiencia, que fue lo que siempre hicieron, ¿no? O sea, que acá hay sectores interesados, pero bueno, los números no dejan mentir, no vamos a hacer todo el análisis de todos los sectores, pero hay sectores que han crecido hasta el 70%, inclusive sectores de la industria pesada, ¿verdad? Por ejemplo, la industria de la construcción, la industria textil se ha recuperado después del desastre de Macri. Claro que algunas cosas son fruto de la pandemia, por ejemplo, la industria relacionada con insumos sanitarios está al 100%, lógicamente hay que hacer barbijo, hay que hacer cosas para los hospitales. Pero también el gobierno está haciendo muchas políticas para aquellos sectores de la economía que no han conseguido esa recuperación, que están demorando un poquito más. Les dan créditos baratos a través de varios organismos, secretarías de desarrollo de la pequeña y mediana industria. O sea que se están haciendo cosas. Y eso es muy, pero muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, nosotros vemos en la televisión, los medios de Argentina, que todo es un desastre, que, bueno, todo eso es lo que sabemos, ¿no? Pero sí, bueno, por eso estas cosas hay que festejarlas. Y me parece muy bien, ¿no, Marcela? Sí, aparte le voy a decir a la gente que escuche más Batuque en la Cocina y Café Mercosur, que deje de escuchar esos medios que no le cuentan la verdad. Así que, no, pero sí, totalmente. Y otra cosita que quería decir con respecto a Argentina, hay mucha gente que se queja de las vacunas, que ahora no hay, que no sé qué. Argentina es uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Creo que primero viene... Ay, no me acuerdo. Ahora creo sí que se me hizo un blanco. Creo que Israel. Me parece que es Israel, sí. Gran Bretaña. Bueno, sí, Gran Bretaña, pero bueno, Gran Bretaña porque tuvo un despelote tremendo, así que si no vacunaba, no sé, no quedaba aparte, ni uno. Aparte ni la se quedaron con las vacunas que eran de la Comunidad Económica Europea, bien cosas de pirata, no han perdido las mañas. O sea, vamos sinceros, vamos a decir las cosas como son. No, tenés totalmente razón. A Israel porque ha sucumbido al lobby y a la extorsión de algunos laboratorios, porque ha pagado por $20 cada una de las dosis de la vacuna que costaban 10. Exacto. Lo que pasa es que Netanyahu está mal, muy pero muy mal, y tenía que buscar alguna tabla para salvarse. Y encontró en la vacunación una tabla, lo mismo que está pasando con Piñera, lo mismo que está muy mal políticamente, pero bueno, hacen de la campaña de la vacuna, que es una cosa muy pero muy buena,
Y está muy bien que hagan política así, me parece muy bien, ¿eh? No estoy criticando eso, ¿eh? No estoy criticando No eso. estamos criticando eso, pero también yo de Chile quiero decir algo, porque sí está vacunando. Primero que tiene, en cuanto a población, mucho menos que Argentina. Y segundo que los hospitales están colapsados hace mucho tiempo. Entonces, sí, ahora están vacunando, pero eso hace parte, como vos bien lo dijiste recién, Ramiro, de su política de promoción por las próximas elecciones. Vieron que los vacuné a todos. Totalmente de acuerdo, es algo así. Bueno, y qué interesante, ¿no? Porque ahora parece que Piñera ha dicho que no quiere hacer las elecciones por causa del coronavirus. Exactamente. O sea, es interesante. Es muy interesante todo eso. Bueno, y vamos a terminar hablando un poquito de Brasil. ¿Qué te parece? Dale, Marcela? Ya que estamos, vamos a hablar de Brasil. Vamos a hablar de Lula. Poquito. Cuando hicimos el programa anterior, el martes a la mañana, habíamos dicho que la Corte Suprema había declarado la incompetencia del juez Moro. Y yo te acordás que te había dicho que era una metáfora para decir que, bueno, le entrega el anillo para no entregar el dedo, o sea, para salvar algo. Porque estaba el otro proceso de declarar a Moro como un juez parcial. O sea que había actuado mal. Que te digan que juez parcial es como que te digan que sos un mal profesor. Sí. Es una mal cosa profesional. Terrible. Bueno, y a la tarde se juzgó ese mismo proceso. Y fue muy interesante, porque la sala segunda de la Cámara, de la Corte Suprema, estaba empatado, 2-2. Entonces, había el tercer voto, que era el del juez Núñez, que lo había indicado Bolsonaro, pero no quiere decir que sea bolsonarista. Pero en este caso vamos a ver que sí, porque votó a favor de Bolsonaro. O sea que supuestamente la elección quedaba 3-2 a favor de Moro y en contra de Lula. Pero aquí que aparece una señora llamada Carmen Lucia, que ya había votado anteriormente en el año pasado, porque esto se viene arrastrando desde el 2017, que cambió su voto. Se dio cuenta de la barbaridad que significaba no declarar a Moro como un juez sospechoso de ser parcial. Eran tantas los mamarrachos que empezaron a aparecer en las causas de Moro, que ella históricamente, con mucha valentía, que ella era una mujer que estaba muy afín a la Lavallato, ¿no? Cambió su voto. Con lo cual, históricamente fue una cosa como, digamos así, en un partido de fútbol, hacer el gol que gana el partido a los 90 del segundo tiempo. O sea, una alegría muy, pero muy grande. Aparte la posición de coraje de esta mujer. Y además, un voto técnicamente muy, pero muy bueno. Jurídicamente un voto realmente irreprochable. Y con eso, bueno, ya se anula todo. Se anula todo. O sea, las pruebas. Bueno, las pruebas no hay pruebas, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque la Globo decía, bueno, y ahora se pierden todas las pruebas, se pierden. ¿Qué prueba? No hay ninguna prueba. No hay ningún hecho delictivo. O sea, menos prueba prueba de un no hecho delictivo. O sea, vamos a probar la nada. No hay prueba de la nada. Pero bueno, la Globo sigue insistiendo, después insistió con una encuesta trucha, si estaba bien o estaba mal, qué opinaba la gente. Y anoche le hizo una entrevista al juez Moro porque no saben cómo salvar la figura política de Moro, porque está totalmente casada con Moro. Pero bueno, eso quería comentar, ¿no, Marcela? Que, Pero sí, fue una gran victoria para el derecho, no para Lula, para el derecho en general, porque ella era, una desmoralización del sistema judiciario increíble. No se sostenía. No. Sí, no se sostenía, no. Es verdad. Bueno, y nos queda obviamente el desastre que hay con la pandemia en Brasil, que está Lula buscando vacunas, pidiéndole a Angela Merkel que por favor los ayude, y bueno, y toda esta pandemia horrible que está cada vez más grande. Bueno, en Latinoamérica, en el Suramérica está viniendo la segunda ola, aquí en Europa la tercera. Y si no nos cuidamos, si no te quedás en casa y respetás las distancias, no salimos más de esta. Y te dejo la última palabra. Sí. Hablaremos después de la COVID en Brasil, porque es un tema de interés mundial prácticamente. Muy largo. Solo vamos a decir dos cosas. Hay algunas propuestas realizadas por los gobiernos. Por ejemplo, en San Pablo se han adelantado todos los feriados de este año y del próximo para tener 10 días de aislamiento en la medida de lo posible. Hasta ahora no está dando resultado, porque el nivel de
de quedarse en casa llega al 50% y no al 60%, que sería lo mínimo aceptable. En Río de Janeiro se ha hecho más o menos lo mismo. Y en San Pablo, para que se hagan una idea, han tenido que contratar los micro-ómnibus escolares para transportar cadáveres. Porque no dan abasto los coches fúnebres. O sea, está la situación muy complicada, muy pero muy complicada. Bolsonaro se ha mandado una pequeña reforma ministerial de 6 ministros porque está perdiendo poder. Pero bueno, todas estas cositas las vamos a tener que tratar en el próximo programa. Sí, porque hay que hablar, es mucho lo que hay que hablar de él, pero cada vez está más solo que un perro. Dejemos la expectativa. ¿Qué te parece, Marcela? Dejemos la expectativa. Bueno, buena semana para todos y todas. Un abrazo, Marcela. Chao, gracias, Ramiro.